Bienvenidos a este tercer video del software denominado TPBIS, el cual nos sirve para elaborar un estudio de precios de transferencia. En esta ocasión vamos a revisar cómo se configura una operación intercompañía, pero para ser más precisos vamos a ver cómo se determina el mejor método, la parte analizada y si podemos hacer una evaluación separada o en conjunto. Para lo cual vamos a entrar a la función de configuración de operaciones intercompañía. En esta sección nos va a aparecer, por ejemplo, aquí ya teníamos nuestra operación intercompañía de venta de canales de res. Si se dan cuenta, del lado derecho no nos aparece que todavía esté configurada, es decir, no nos aparece un método y si está lista o no lista la configuración. Vamos a ingresar a esta sección lo que vamos a encontrar aquí en primera instancia es el método recomendado. Si tomamos en cuenta lo que nos mencionan las directrices de la OCDE, para la selección de un método de precios de transferencia se debe apegar en todos los casos a la selección del método más apropiado para las circunstancias concretas analizadas en cada transacción intercompañía. Para que así sea, debemos partir de un análisis funcional, el cual ya estuvimos viendo en el video anterior, la disponibilidad de información fiable de las operaciones o empresas comparables y el grado de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas, incluyendo la fiabilidad de los ajustes de comparabilidad necesarios para eliminar las diferencias importantes que existan entre ellas. No existe un único método apropiado para todas las situaciones y tampoco es necesario demostrar que un método concreto no es adecuado atendiendo a las circunstancias analizadas. Se considera que los métodos tradicionales basados en las operaciones son el medio más directo para determinar si las condiciones de las relaciones comerciales o financieras de las empresas asociadas se ajustan al principio de plena competencia. Esto es así porque cualquier diferencia entre el precio de una operación vinculada y el de una operación comparable no vinculada puede imputarse directamente a las relaciones comerciales o financieras aceptadas o impuestas entre las empresas, pudiendo determinar las condiciones de plena competencia, sustituyendo directamente el precio de la operación vinculada por el de la no vinculada. Hay situaciones en las que los métodos basados en el resultado por las operaciones resulta más apropiado que los métodos tradicionales basados en las operaciones. Por ejemplo, aquellos en los que cada una de las partes realiza aportaciones únicas y valiosas a la operación vinculada o cuando las partes llevan a cabo actividades muy integradas. Las directrices de la OCDE al respecto de la selección de un método de determinación de precios de transferencia indican que se debe aspirar siempre a optar por el método más apropiado en cada caso y las mismas directrices aclaran que esto no significa que deba analizarse en profundidad o probarse todos los métodos de determinación de precios de transferencia hasta poder seleccionar el más apropiado para cada caso. Las directrices mencionan que como práctica correcta, la selección del método más apropiado y de los comparables debe fundamentarse adecuadamente e inscribirse en un proceso de búsqueda normalizado. Y en esta situación nos ayuda esta plataforma de TPBIS. ¿Por qué? Porque inicialmente considera distintas variables, distintas cuestiones que nosotros ya hemos capturado previamente y nos recomienda un método. Es decir, no empezamos a seleccionar en la totalidad de los métodos, pero a pesar de este método recomendado, nos deja otras opciones abiertas por las cuales podamos analizar una transacción intercompañía. Podemos tomar el método recomendado o elegir un nuevo método. Sin embargo, dependiendo del tipo de operación, las circunstancias y todo lo que vimos en la parte del análisis funcional, es posible que no nos habilite todas las opciones para un tipo de operación intercompañía. Si aquí se dan cuenta, para esta operación intercompañía que estamos analizando, nos pone como método recomendado el MTU y en la parte inferior nos pone
selecciona el mejor método para realizar el cálculo y cuando lo desplegamos nos damos cuenta que nos permite hacer la evaluación por otros dos métodos adicional al MTUO, como va a ser el método de costo adicionado o el método de precio comparable no controlado. Hay que tomar en cuenta que en el caso de la legislación mexicana nos indica la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 180 que debemos tomar en primera instancia el método de precio comparable no controlado y solo los otros métodos cuando este no sea el método más apropiado para analizar la operación intercompañía. En este caso, o de acuerdo a las condiciones de la operación y tomando en cuenta lo mismo que nos indica las directrices de la OCDE, vamos a dejar el método que nos está recomendando el mismo sistema. Es posible que dependiendo del tipo de operación nos recomiende precio comparable o nos recomiende costo adicionado o nos recomiende precio de reventa o alguno de los otros métodos. Sin embargo, también es posible que no nos deje utilizar la totalidad de los métodos para un tipo de operación intercompañía. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene ciertas restricciones para utilizar ese método en esa operación en particular. Cuando damos siguiente, nos dice realizar el análisis separado o conjunto. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Según nos mencionan las directrices de la OCDE, en teoría, para llegar a la aproximación más precisa posible a las condiciones de plena competencia, el principio de plena competencia debe aplicarse operación por operación. Ahora bien, a menudo se dan situaciones en las cuales las operaciones separadas se encuentran tan estrechamente ligadas entre sí o está tan marcada esta relación que no pueden valorarse adecuadamente por separado y las tenemos que analizar de manera agrupada o en su conjunto. En el caso, por ejemplo, de algunos contratos a largo plazo para el suministro de bienes o servicios, derechos de uso de activos intangibles o la determinación de un precio conjunto de productos muy similares, por ejemplo, una línea de productos cuando es impracticable la determinación del precio de cada producto o de cada operación en particular, aquí estaríamos hablando de un análisis en conjunto. Otro ejemplo podría ser la cesión vía licencia de conocimientos prácticos, mejor conocidos como know-how, de fabricación y el suministro de algunos componentes esenciales o una fabricación o situaciones en las que sería más razonable determinar las condiciones de plena competencia de forma conjunta para ambas operaciones que aisladamente para cada una de ellas. Ambas operaciones deben valorarse conjuntamente utilizando el método o los métodos de plena competencia más apropiados. Otro ejemplo más podría ser la canalización de una operación a través de otra empresa asociada. En este caso, puede ser más oportuno considerar la operación en la que se canalizó el conjunto de la operación y no solo una parte de ella, antes que considerar las operaciones de forma separada. Entonces, en el software nos permite seleccionar igual, nos da ya una recomendación previa, puede ser el análisis separado o agrupado, en este caso, de acuerdo a las circunstancias, nos está indicando que lo podemos hacer de manera separada. Vamos a dejarlo de manera separada. Y la última opción que nos pide configurar es quién va a ser la parte analizada en esta operación. Aquí tenemos dos opciones, el contribuyente o la parte relacionada. Al aplicar los métodos, por ejemplo, de costo adicionado, precio de reventa o el de márgenes transaccionales de utilidad de operación, es necesario que elijamos la parte de la transacción respecto de la cual se analizará el indicador financiero. Bien puede ser el margen sobre los costos, el margen bruto o un indicador de beneficio neto. La selección de la parte objeto de análisis debe de ser coherente con el análisis funcional de la operación. Como norma general, la parte objeto de análisis es aquella a la que puede aplicarse el método de determinación de precios de transferencia con más fiabilidad y para la que existen comparables más sólidos, es decir, normalmente será aquella cuyo análisis funcional resulte menos complejo o en el cual
tengamos que realizar un menor número de ajustes posibles. Entonces, una vez que ya tenemos esta sección, simplemente le damos en guardar configuración y nos guarda la configuración, y bajo esta información ya vamos a poder hacer nuestro análisis de precios de transferencia. Es decir, aquí de manera muy sencilla elegimos el método, si fue o se realizó el análisis por separado o en conjunto, y quién va a ser la parte analizada en esta operación. Nada más le damos regresar y ahora, si notamos en esta sección, ya nos aparece quién es o cuál es el método apropiado para analizar esta operación, y nos aparece ya como listo, ¿no? Es decir, ya tenemos configurada la operación. ¿Qué pasa si nosotros queremos editar la configuración? Simplemente regresamos nuevamente a la operación intercompañía, le damos en el botón de abajo que dice editar configuración, y nos vuelve a editar, vuelve a partir desde el método. Vamos a suponer que dejamos el método, pero en esta ocasión ponemos que el análisis va a ser agrupado, y la parte que va a ser analizada va a ser el propio contribuyente, y le damos guardar la configuración. Nosotros podemos hacer estos cambios y los vamos a ver reflejados en los resultados, que ya en los siguientes videos vamos a ver esta sección de resultados de las operaciones intercompañía que estemos analizando. Entonces, con esto nos damos cuenta que es muy sencillo la selección del método. ¿Por qué? Porque si no conocemos de manera precisa cuál puede ser el método para la operación intercompañía que estamos poniendo, de acuerdo a la información que ya se ha cargado, nos va a dar el método más apropiado. Simplemente basta con nosotros darle seleccionar el método y las opciones de configuración que nos da la operación, pero si queremos buscar o ver las diferencias que se presentan al mover la configuración, también lo podemos hacer. Pues muy bien, espero que les sirva esta parte para elaborar su estudio de precios de transferencia y la información que les estoy proporcionando. Y ya en el siguiente video vamos a ver cómo se captura la información de las operaciones y los resultados que obtenemos a raíz de toda esta captura de información. Espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en el siguiente video.